Buenos días, un cordial saludo. Mi nombre es Juan Manuel Cárdenas Restrepo, director del programa de Ingeniería de Sistemas. Como siempre, esperamos que todos se encuentren muy bien de salud y cumpliendo con las normas de bioseguridad que nos imponen en cada uno de nuestros municipios, países. Muchas gracias por participar en este segundo webinar. Este es sobre inteligencia artificial, simulación con Unity. La Universidad Libre Seccional Pereira, desde el programa de Ingeniería de Sistemas, les da una calurosa bienvenida. En estos eventos ustedes pueden realizar las preguntas que se encuentran en el espacio destinado para ello en la plataforma y se intentará dar respuestas a todas ellas por parte del ingeniero, ya sea en vivo o por texto también. Hagan las preguntas que de igual forma se intentará contestar todas ellas. Hoy nos acompaña el ingeniero Luis Fernando Temoche Espinosa. El ingeniero es ingeniero de sistemas y MBA Senior, es bilingüe del idioma inglés, desarrolla software en diferentes plataformas, es consultor y líder de proyectos, tiene 34 años de experiencia profesional implementando proyectos con tecnologías de la información en diferentes sectores, banca, comercio, logística, manufactura, educación, y 11 años de experiencia docente en educación bilingüe, sistemas de la computación como programación orientada a objetos, sistemas operativos, arquitectura de software, Internet de las cosas, ciencia de datos, entre otros. Le agradezco mucho su participación, ingeniero Temoche, y lo dejo con el público. Bien, apreciados participantes de este webinar, muy buenos días. Como lo decía Juan, mi nombre es Fernando Temoche. Yo soy ingeniero de sistemas de los antiguos. He trabajado casi 34 años en esta carrera y sigo trabajando y llevo 11 años enseñando, que es lo que más me gusta, es transmitir lo que aprendí en algún momento. Bien, hoy día les traigo el punto de inteligencia artificial, una simulación con Unity. Antes de ello, quiero dedicar esta presentación a mi amado padre que falleció anteayer martes. Papá, Mariano, esta presentación va dedicada para ti. Bien, ahora sí empecemos. Voy a ser muy concreto y muy corto en la parte teórica para poder adentrarnos en la simulación. Entonces, primero veamos qué es inteligencia artificial. Se habla mucho, es un tema de moda, pero en realidad inteligencia artificial no es más que un programa, un código que puede detectar el entorno, puede razonar sobre ello y puede actuar y adaptarse. Esta es la definición de la empresa Intel, que supongo que todos conocen. Entonces es un programa, nuevamente, que puede detectar a través de muchas cosas, sensores, qué sé yo, razonar, o sea, se hacen cuestionamientos y según eso se toman diversas acciones, actuar, pues las acciones concretamente y adaptarse al entorno que ha detectado. Bien. Para los que sepan poco de inteligencia artificial tiene dos grandes campos. Machine Learning, para explicárselos así muy simple, pensemos que pues en las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, yo vivo en Pereira, y si la banca o mi banco que tiene la tarjeta de crédito detecta que yo hice una transacción en China, a través de los patrones que tiene el programa de inteligencia artificial, inmediatamente se emite una alerta porque es imposible que yo pues esté haciendo una compra en estos momentos en China. Eso se llama Machine Learning. La máquina aprende y basado en patrones toma acciones. Y el otro gran campo se llama el Deep Learning. En el Deep Learning se utilizan algoritmos más avanzados como reconocimiento facial. Por ejemplo, si mi programa viera esta foto, de cómo detectaría cuál es el perro y cuál es el gato. Entonces, eso de allí
nos lleva al tema de Deep Learning, ¿no? Donde se utilizan redes neurales, etcétera, etcétera. Entonces, son más o menos las grandes definiciones. Nosotros vamos a trabajar solo con la primera. Vamos a detectar, razonar, actuar y adaptarse a través de un algoritmo. Bien, ¿y por qué escogí Unity? Unity, como todos saben, es una plataforma para crear juegos, ¿no? Se crean realidades virtuales, ¿sí? Realidad aumentada, donde los personajes interactúan. ¿Y qué hace la inteligencia artificial en un juego? La inteligencia lo hace divertido al juego, lo hace más retador para el juego. Entonces, básicamente, en un juego está yo, que soy el jugador, que estoy en primera persona, y el enemigo, que en este caso es un monstruo. Y el entorno en que interactúan estos dos personajes es el entorno que yo debo detectar y según el cual yo debo tomar acciones. En un momento les digo cómo sería exactamente. Entonces, la inteligencia artificial hace más divertido el juego. Sí, o sea, como muchos dicen, la máquina o yo estoy jugando contra la máquina. O sea, la máquina, de acuerdo a un algoritmo, va a tomar ciertas acciones, pero primero tiene que detectar el entorno. Bien, y en Unity, ¿cómo es la cosa? Ya esto entra al tema de arquitectura de software, de cómo desarrollarlo, pero voy a tratárselos de explicar muy sencillamente. ¿Sí? Antes de eso voy a hacer que miren un poquito dónde estoy. Entonces, esta es la plataforma de Unity y les voy a pasar a explicar cómo funciona. Entonces, en Unity se crean entornos de realidad aumentada en un juego donde todos son objetos. Tenemos una serie de componentes como animaciones, cámaras, colliders, transform, que lo que hacen es que nosotros podamos aplicarle las leyes de la física normal, como si fuera un entorno real, para según ello poderlo modificar. Entonces, esos componentes o esa realidad aumentada que yo defino, lo que hacen es que yo a través de un programa, que es el que están viendo aquí, yo pueda modificar los comportamientos o pueda detectar el comportamiento de los jugadores. Luego hay una parte muy importante del juego, que es una máquina de estados. Una máquina de estados es una serie de estados, valga la redundancia, en que el jugador puede estar. Esto es muy importante, va más con la arquitectura de software y no los quiero aturdir con esta explicación, pero es básicamente eso es lo que es un juego en Unity. Entonces, ¿y cómo lo hago? En Unity, que es una plataforma, ustedes ven el juego en video, lo que se trabaja es una serie de frames, o sea, como si fueran fotos, como cuando hacemos una película, va de foto en foto. En este caso, nosotros tenemos 24 fotos por cada segundo. Entonces, eso de allí se detecta aquí en la parte de código. En el método update es donde nosotros podemos modificar cada frame de la película, o sea, cada uno de estos, ¿sí? Entonces vamos a ir directamente a ver cómo le aplicamos inteligencia artificial a mi jugador, a mi entorno. Recuerden que yo estoy en este momento trabajando con dos personajes. El monstruo que está aquí, que es el que ustedes lo ven aquí. Este es el monstruo. Yo no me veo porque estoy en primera persona, yo soy esta persona, ¿sí? Y el monstruo que es mi enemigo. Entonces, vamos a explicar. Entonces, el monstruo está aquí. El monstruo, como una persona, tiene un rango de visión. El rango de visión del monstruo es este
ángulo que hay acá, que concretamente lo hemos puesto en 30 grados, o sea, las personas humanas nosotros vemos como en 45 grados, no vemos en 180 grados o 360 porque no podemos vernos atrás de nuestra cabeza, ¿no? Entonces, ese es el campo de visión del monstruo. También hay un jugador, estos P1, P2 y P3 son los mismos, es el mismo jugador, ¿sí? Pero en diferentes instancias. Entonces, este jugador, el P1, está a más de 10 metros, ¿sí? A más de 10 metros del monstruo. Entonces, el monstruo, según lo que vamos a programar, solamente lo va a detectar si está en el campo de visión, ¿sí? Y está a menos de 30 metros, o perdón, a menos de 10 metros. Este señor, el P2, sí está dentro del campo de acción y dentro del campo de visión, o sea, está a menos de 10 metros y está a menos de 30 grados del monstruo, ¿sí? Y este P3, si bien es cierto, está cerca está a menos de 10 metros, está a más de 30 grados del grado de visión del monstruo. Entonces, este de aquí no cumple, ¿sí? Este está a menos de 10, pero está a más de 30. Entonces, con eso en mente, nosotros, y esta es la dirección, o sea, el monstruo camina hacia adelante. Entonces, lo que hacemos nosotros en un juego, una vez definido el entorno en que vamos a trabajar, nosotros tenemos aquí el terreno, el monstruo y el personaje. Nos falta colocar la máquina de estados. La máquina de estados es la que está aquí y se los voy a explicar brevemente. El monstruo lo primero que hace es estar en un estado de espera, ¿sí? En un estado de espera donde está descansando. Si él detecta a una persona que está a menos de 10 metros, entonces él va a empezar a caminar, ¿sí? Si está caminando y la persona sale de su rango de acción, él vuelve del estado de caminar al estado de descanso. Entonces eso se maneja con esta máquina de estados. Si el monstruo está caminando y yo ya me encuentro a menos de 3 metros, el monstruo me va a empezar a atacar, ¿sí? Si yo salgo de su radio de acción de 3 metros, el monstruo que me estaba atacando vuelve a seguirme, ¿sí? Y si estoy atacando y yo salgo de su radio de acción, o sea, más de 10 metros, el monstruo se va a quedar descansando. Y si el monstruo me ve que yo me acerco rápidamente a menos de 10 metros, me va a empezar a atacar. Voy a mostrarles aquí cómo es. Entonces, estoy ejecutando. Si lo ven el monstruo, entonces yo soy la persona que está aquí, que me estoy moviendo, ¿no? Entonces el monstruo, como lo ven, yo estoy en la parte de aquí abajo. Ustedes pueden ver un texto que dice la distancia del monstruo es 16 metros y el ángulo de visión es de 23 grados. Entonces, como yo estoy a menos o a más de 10 metros, el monstruo no me ataca. Pero miren, si yo me acerco, ven que se va actualizando, me voy a acercar a menos de 10 metros. Entonces, si yo me acerco a menos de 10 metros, ahí estoy en 11, ¿sí? Y ahí ya estoy en 9. Entonces, el monstruo, pero estoy fuera de su ángulo de visión. Entonces, ahora sí, ¿sí? Si lo ven que me empieza a seguir, si yo me pongo a más de 10 metros, ya no me ataca. Me vuelvo a acercar y ven que me ataca, o sea, me empieza a seguir, que yo estoy a menos de, cuando ya estoy a menos de 5, ¡pum!, me empieza a atacar, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo yo hago que el monstruo no me ataque. Entonces ahí estoy detrás del monstruo, ¿sí?
Entonces, como no estoy en su rango de visión, porque el rango de visión ahorita muestra que estoy en 126 grados, pero ya estoy tan cerca del monstruo, pero el monstruo no me puede ver. Miren, yo me acerco a él y no me ve, porque no estoy dentro de su rango de visión. ¿Sí lo ven? Entonces, eso de allí es cómo yo estoy creando inteligencia artificial, cómo estoy sensando el entorno y según eso el monstruo está tomando acción. Entonces les vuelvo a decir, vean, voy a ponerme en su rango de visión. Ahí estoy en 50, voy a acercarme un poco más, estoy en 37, entonces me acerco un poco más de su rango. Ahí estoy en 28 grados de visión, pero estoy a 20 metros. Entonces me vuelvo a acercar, sigo en su rango de visión. Estoy en 13 metros, en 12, en 11, y el monstruo se me va a venir encima. Ahí estoy en 9 y ven que se me empieza a venir. Entonces, y si yo estoy a menos de 3, él me empieza a atacar. ¿Sí? Entonces, eso de allí es lo que vendría a ser darle inteligencia artificial para que me ataque. ¿Sí? Lógicamente, el jugador no sabe que yo estoy haciendo algo. Entonces, les voy a explicar el código de cómo se hace esto. Entonces, voy a ir acá primero a revisar esta parte. ¿Se acuerdan de esto? Y se acuerdan de que el programa, en este caso Unity, lo trabaja cuadro por cuadro. Entonces, los métodos de programación están en el start y el update. El start se hace solamente en el primer frame y el update se hace cuadro por cuadro. Entonces, cada vez que yo ejecute, cada vez que esté trabajando en Unity, el método update, que es donde nosotros vamos a programar, es aquel donde vamos a poner las acciones. Entonces, veámoslo rápidamente. Tengo el código. Entonces, yo lo único que hago aquí es, primero asocio el jugador, asocio la máquina de estados, ¿sí? Para que pueda yo trabajar con esos objetos dentro de mi programa. Inicializo la máquina de estados en el método start y luego en el método update, que es donde yo voy a hacer las cosas, es donde voy a programar. Primero debo detectar mi entorno. Entonces, ¿qué hago? Con álgebra vectorial yo defino a que el player, en este caso la persona, y el monstruo que es este dis, ¿sí? Voy a que mediante álgebra vectorial yo voy a definir la distancia entre el monstruo y entre la persona que está jugando con esta sentencia. Y también muestro el ángulo o calculo el ángulo de visión con estas sentencias. Entonces, aquí en esta parte, que es lo que ustedes están viendo, hago que cada vez o en cada frame se calcule la distancia al monstruo y el ángulo de visión. Entonces los pongo aquí. Esto es solamente para hacer el testing de que está funcionando bien. Y aquí digo que la distancia al monstruo es esta variable distancia, que es la que tengo aquí. Y el ángulo de visión del monstruo es este ángulo de visión. Luego viene la parte más importante. Como decía, la definición de inteligencia artificial, yo estoy detectando, ya detecté. Ahora voy a razonar, o sea, ya detecté la distancia y el ángulo de visión del monstruo. Ahora voy a razonar. ¿Qué es razonar? Básicamente razonar va a ser preguntarme, oye,
Si ya el monstruo está dentro de la distancia y el ángulo, entonces, ¿qué debo hacer o qué voy a hacer? Entonces, volvamos al código para que ustedes vean. Entonces, aquí yo le digo if, obviamente, con un if yo voy a hacer una acción. Le digo, si la distancia del monstruo con mi persona o con el jugador es menos que 10 metros y el ángulo es menos que 30 grados, entonces, ¿qué debo hacer? ¿Sí? ¿Qué debo hacer? Primero, esta sentencia me dice que vectorialmente yo debo ponerme en la dirección del jugador. Es decir, el monstruo está moviendo la cabeza y cuando detecta a alguien es como que si volteara la mirada a observarnos. Eso se hace con esta sentencia. Luego, como el monstruo estaba descansando, en la máquina de estados estaba como false, o sea, ya va a terminar de descansar. Voy a hacer que este estado cambie de falso a verdadero. Entonces, y lo que hago es que el monstruo empiece a caminar. Por eso activo esto, ¿sí? Activo esto, pues está caminando. Bien, y si el monstruo ya está a menos de 3 metros de mi persona o del jugador, yo le digo al monstruo que empiece a atacar. Por este lado, perdón. Que empiece a atacar. Que pare de caminar y que empiece a atacar. Y si aún está a mayor de 10 metros, pero menor que 10, él sigue caminando, no está atacando, no está moviendo su espada, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si el monstruo está fuera de los 10 metros y está fuera del ángulo de 30 grados? Entonces, ¿qué hago con el monstruo? Solamente que se empiece a descansar. Aquí lo pongo, que está descansando. Entonces, si volvemos al juego, ustedes lo ven allí, ven en la parte inferior de la pantalla que dice que la distancia al monstruo es 13 metros y el ángulo de visión es 4 grados. Entonces, miren, yo me acerco, ya va en 11, ya voy en 10:21, todavía no estoy menor que 10, y ya, me empieza a atacar. Pero cuando ya estoy a menos de 3 metros, él empieza con su espada a atacar, ¿sí? Entonces, sí se ve cómo está funcionando el monstruo. Entonces, igual, si yo, ¿ven? Él me empieza a atacar, yo voy a correr y ahora voy a dar la vuelta, ya estoy lejos del alcance del monstruo y el monstruo se queda parado, ¿sí? Entonces, miren, me voy a acercar, como no estoy dentro de su rango de visión, yo me puedo acercar lo más que pueda al monstruo, porque estoy fuera de su rango de visión. Ahí estoy a 8 metros y a 86 grados de visión. Entonces el monstruo no me ve, ¿sí? Entonces, vamos a hacer un cambio del grado de visión para que vean. Entonces, yo voy a ir al código, voy a hacer un cambio, ¿sí? Voy a decirle que el ángulo de visión sea menos de 80, ¿sí? O sea, le estoy ampliando el rango de visión al monstruo. Entonces, si yo vuelvo a Unity, el programa se va a actualizar con lo último cambio que he hecho. Y recuerden que ahora ya la visión del monstruo es 80 grados. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo esté a menos de 10 metros y 80 grados de la visión del monstruo, el monstruo me va a empezar a atacar. Entonces, mire, ahí estoy a 12 metros y el ángulo de visión es... Voy a ponerme más lejos del ángulo de visión del monstruo. ¿Sí? Ahí estoy a 20.
a 30, a 40, a 60, a 70. Voy a mostrar, ¿sí? Ahí estoy a 60 grados de visión del monstruo y el monstruo estoy a 16 metros. Me voy a acercar hasta menos de 10 metros. Entonces, ahí estoy en 12, en 11, ¿sí? En 10, 16, y ahora sí me acerco. Y ven que el monstruo ya se dio cuenta, porque el ángulo de visión ya está. Entonces voy a correr para ver si hago una nueva prueba. Ahí está el monstruo. Estoy en el ángulo de visión de 53. Voy a seguirme moviendo más o menos para quedar en el límite del ángulo de visión del monstruo. Entonces ahí estoy en 76. Bien, ahora sí me voy a empezar a acercar. Y van a ver que a los 80 grados, ¿sí? Ahí estoy en 15 metros, ¿sí? En 13, en 12, voy a mover un poquito la cámara para que vean que sí me va a ver. En 12, en 11, en 10, y ahora sí estoy en 91, perdón, me caí del... Voy a mover, ahí está, ¿ven? Él ya me vio y él reaccionó. Entonces, con eso en mente y esta presentación tan corta, les quiero decir que hemos cumplido con estas 4 partes. O sea, el monstruo detecta, el monstruo razona, el monstruo actúa y se adapta a el juego. Eso hace que el código que les acabo de mostrar sea la inteligencia artificial que le estamos colocando a este juego. Y pues las decisiones que yo quiero tomar pueden ser muchas, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner aquí para finalizar la demostración. Voy a poner lo que me vea a 30 metros. O sea, a 30 metros el monstruo me va a detectar. A 30 metros y a un ángulo de 30. Entonces, listo. Ya hice el cambio en el programa. Voy a hacer que se vuelva. Entonces, como ven, se está actualizando la plataforma. Tengo que ver si me funciona. No. Tengo que volverlo a ejecutar para que me tome los cambios. Y ahora he dicho que desde 30 metros él me va a detectar. Si se dan cuenta, está muy cerca. Yo estoy muy cerca. Estoy a 15 metros. Me alejo a 23. Ahí estoy en 32. Y el monstruo no me sigue porque estoy a más de 30 metros, a pesar que estoy en su rango de visión. Me voy a acercar a 30 metros, a menos de 30 metros. ¿Ven? Ahí, y el monstruo me empieza a seguir. ¿Sí? Y es por eso que mediante la programación nosotros hacemos mucho de esto. Bien, no sé si con eso he podido transmitir este tema que se llama inteligencia artificial, y con esta pequeña simulación ustedes han podido detectar, razonar, ver que el programa detecta, razona, actúa y se adapta al entorno. ¿Sí? Entonces, no sé, yo estoy apto para las preguntas que quieran hacerme ustedes, no sin antes hacerles una consulta a los presentes, ya que ustedes necesito saber si les gustó o no. Entonces, en esta parte, lo que yo quiero es que utilicen su teléfono celular o su computadora, ¿sí? Y escriban esta dirección, esta que está aquí arriba, que se llama pooleb.com/FernandoTemo032. Les va a salir esto mismo. Entonces,
Según eso, ustedes pueden decir si les gustó más o menos, un poquito, más que un poquito, y si les gustó mucho esta demostración. Entonces, a partir de ahora quedo atento a sus preguntas. Cualquier pregunta de este tema que me quieran hacer, también quiero recordarles de que todo este tema de inteligencia artificial en la Universidad Libre, yo ya lo enseño desde el segundo semestre en el curso de geometría descriptiva. Si alguien está interesado en venir a nuestra universidad, con todo gusto. Bueno, quedo pendiente de las preguntas. Juan. Ingeniero, sí, me preguntan acerca del código fuente. En el código fuente, ¿cuándo hacen los llamados al tema de inteligencia artificial? Si podrías explicar un poquito más en el código. Claro que sí. Les decía de que el código, ¿sí?, en un programa Unity tiene varios métodos. Un método es como una función. El método star solamente se llama de cuadro en cuadro. O sea, en el primer cuadro del... Quiero volver aquí a la presentación para ver. Sí, ahí tenemos los slides. Cuando usted hace un juego en Unity, es una película que va en cuadro por cuadro. Este, por ejemplo, es el primer cuadro. Aquí se ejecuta el método start. Y todo el método update se ejecuta a partir del segundo cuadro en adelante. Entonces yo puedo programar desde el segundo cuadro hasta todos los cuadros que tenga la película, hasta el 1000 o el 100. Y él lo que va a ejecutar nada más en este programa va a ser el método update. Y en el método update es donde yo llamo o creo la inteligencia artificial que yo quiero trabajar. En esto, el método update inicia aquí y termina aquí. Entonces, lo primero que hago es censar el entorno que tengo. ¿Cómo? Necesito la información del ángulo de visión que tiene en este momento el monstruo, ¿sí?, y la distancia que tiene el monstruo respecto al jugador en esta otra variable. Entonces aquí, solo para propósitos de prueba, yo voy mostrando cuál es la distancia y cuál es el ángulo. Y aquí es donde viene la segunda parte. La segunda parte es la decisión que yo voy a tomar de acuerdo a los eventos que pasen. Entonces, aquí yo digo, si el monstruo y el personaje están a menos de 30 metros de distancia y el ángulo del monstruo, o sea, el ángulo de visión del monstruo es menos de 30 grados, entonces hago todas estas acciones, ¿sí? Hasta aquí, ¿sí? Perdón, hasta aquí. Aquí estoy dentro del if. Entonces, aquí lo que hago es primero hacer que el monstruo me mire, o sea, coloque su mirada o me fije como objetivo. Y de aquí le digo, bueno, si ya lo detectaste, entonces sal del estado de estar descansando y ponte en el estado de estar caminando, ¿sí? Y si es menos de 3 metros, entonces en vez de caminar, detente, ¿sí?, y ataca. Entonces está caminando, se pone en falso, y estar atacando se pone en verdadero. Entonces a menos de 3 metros el monstruo me ataca, perdón. Y si estoy fuera de esos 3 metros, que es esta parte, el monstruo va a seguir caminando y no va a atacar. Y si estoy fuera totalmente del rango de 10 metros y 30 grados, ¿sí?, el monstruo lo único que va a hacer va a quedarse descansando. Entonces, si yo lo veo aquí en el código, ¿sí?, van a recordar que la distancia va a aparecer aquí abajo, donde estoy señalando con mi cursor. Entonces, mírenlo. Yo lo ejecuto. Recuerden, ven, el monstruo tiene 30
30 grados de visión. Entonces yo me voy a poner a más de 30 metros. Miren que ahí estoy a 32 metros y a pesar que estoy en el ángulo de visión del monstruo, el monstruo no me ataca porque lo que está censando del entorno no cumple las condiciones del código. Pero si yo me acerco a 30, a menos de 30, él va a empezar a caminar. Si lo ven, empieza a caminar y se me empieza a acercar rápidamente. ¿Sí? Entonces, y si se me empieza a acercar rápidamente, cuando llega a menos de 3, me empieza a atacar. Si se dan cuenta, me empieza a atacar. Entonces, voy a correr por otro lado para salirme del grado de visión del monstruo. Entonces, ¿dónde está el monstruo? Ahí está el monstruo. Si se dan cuenta, y el grado de visión es un grado. Voy a salirme del grado de visión. Yo le había puesto menos de 30. Entonces, miren, ahí el grado de visión es 32. Yo me voy a empezar a acercar. ¿Sí? Estoy a 26, a 24, a 23 metros, a 22, a 20. Voy a mover la cámara. ¿Sí? Entonces, ahí estoy a 19 metros. ¿Sí? Y el monstruo no me ataca porque yo estoy fuera de su rango de visión. Recuerden que yo había puesto en el código, si estaba a menos de 30 metros me atacara. Miren, me voy a acercar todo lo que pueda hacia el monstruo y el monstruo no me ataca. Ya estoy ahí en 9 metros y él no me ve porque no estoy dentro de su rango de visión. Lo que dice ahí ángulo de visión es 47, 7 metros, estoy a 5 metros y el monstruo no me ataca. Pero ¿qué pasa si yo me muevo a su ángulo de visión? Ahí está, ¿ve? Ya me detectó. Y ahora sí me tengo que correr lo más posible, más de 30 metros. Oh, perdón, me salí del terreno de juego. Entonces, yo no sé si con eso lo Ingeniero, entendieron. Sí. tengo otras preguntas. Me preguntan que si el personaje se puede cambiar. Sí, totalmente el personaje puede cambiar mucho. O sea, en realidad hay un programa que yo se los puedo entregar que se llama Make Human. Con Make Human ustedes pueden hacer un personaje similar a ustedes. Similar a ustedes, o sea, así como somos nosotros, un personaje virtual y cambiarlo. En realidad, el tema de juegos obedece mucho eh, a lo que ustedes quieran hacer, o sea, lo que ustedes deseen hacer se puede hacer bajo qué entorno, pero sí necesita un poquito de ingeniería de software, no es tan sencillo. Obviamente el ingrediente principal es varias cosas. Veamos, para que usted sepa hacer buenos juegos debe saber matemática básica, por ejemplo el sistema de coordenadas, ¿sí? ¿Qué otra cosa debe saber? Debe saber algo de trigonometría, rayos y segmentos, ¿sí? Debe saber trigonometría, cómo son los ángulos, ¿sí? Cómo se calculan los ángulos de acuerdo al teorema de Pitágoras, que es básico. Luego debe saber lo siguiente, debe saber vectores, álgebra vectorial, o sea, Unity trabaja con álgebra vectorial para saber cómo se define, por ejemplo, la distancia entre dos puntos, ¿no? Eso es básicamente lo que hay. En física debe conocer lo que es tiempo, distancia, masa, porque Unity los usa. Entonces, si usted quiere hacer el juego más real, usted debe conocer, son conceptos muy básicos de tiempo, distancia, masa, posición, aceleración, velocidad. Si se dan cuenta, yo aquí en el monstruo, entonces cuando yo, por ejemplo, yo puedo correrme del monstruo, o sea, si yo le pongo Shift y la tecla E, si me ven que me corro fuera del monstruo, ¿sí? Y yo puedo caminar, y puedo cambiar, y puedo voltear, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos son leyes o parte muy simple de lo que nosotros debemos conocer para realizar algún juego en Unity.
Pero para que el juego en Unity sea más excitante de jugar, nosotros debemos hacer o aplicarle inteligencia artificial. Muchas gracias, ingeniero. Ingeniero, otra pregunta. Pregunta que con qué frecuencia se hace el método update. El update, como les decía, es por cada frame. Creo que ese concepto no ha quedado muy claro, pero hagan de cuenta que ustedes tienen una película. La película es hecha por cada frame, o sea, el ojo humano para que detecte que es una película es que nos pasan 32 frames por la vista, ¿no? Entonces eso nos hace la sensación de película. Entonces Unity hace esto, el método update, por cada frame. O sea, a partir del segundo hasta el frame o la cantidad de frames o el tiempo que la película esté trabajando, ¿no? O sea, que el juego esté siendo jugado. Entonces, en la primera solamente se ejecuta el método start, ¿sí? Y luego en todo el resto se ejecuta el método update. Pero el método update se aplica en cada frame, ¿sí? En cada frame, el computador empieza a hacer o a ejecutar esto. O sea, en cada frame, él está haciendo todo este código. Como yo les decía, aquí yo detecto la dirección y el ángulo. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, ¿sí? Esto de aquí está sucediendo en cada frame. Si se dan cuenta, si yo me voy moviendo, él va actualizando la información. No sé si con eso contesto la pregunta. Muchas gracias, ingeniero. Alguien también pregunta que si es por frame, a 60 frames se ejecuta el método update cada 16 milisegundos. Sí, es una regla de 3, o sea, en realidad las películas de 60 frames tienen que tener el hardware de soporte, ¿no? Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, bueno, vamos a ver una película de 4K en un equipo que no soporta 4K. Y entonces realmente lo que está sucediendo es que el dispositivo que usted tiene no soporta 60 frames por el hardware, o sea, el hardware que usted sobre el cual está manejando el juego no está soportando la cantidad de frames. ¿Sí? Señor. Gracias, sí, señor. Otra consulta. Bueno, muchos de los que me dicen que si se pueden registrar, ya las he contestado. Yo les enviaré la dirección, envíenme en un correo a ingeniería.sistemas.pdi para enviarles el formulario de inscripción. Ingeniero, la otra consulta es que si esto requiere mucha carga computacional, ¿qué equipo es requerido? Esa es una muy buena pregunta. En realidad la plataforma Unity pues sí tiene bastante, es un poquito pesada, el Unity 5. Pero yo creo que basta con un computador i5 y por lo menos con 12 o 16 megas de memoria, gigas de memoria, más que suficiente. Lo muy importante en una computadora es la tarjeta de aceleración de video. Si su computadora no tiene una buena tarjeta aceleradora de video, en realidad pues este tipo de juegos se van a hacer un poco más lentos. Eso es muy importante, ¿sí? No sé si... Gracias, señor. Y otra pregunta tiene que ver con los métodos de inteligencia artificial. ¿Se pueden implementar métodos de inteligencia artificial adicionales a los prediseñados? A ver, esa es muy buena pregunta. Voy a irme aquí. Vamos a ver en un juego, ya que estamos hablando de juego, métodos o algoritmos de inteligencia artificial, hay muchísimos, ¿sí? Pero, por ejemplo, para inteligencia artificial en juegos, nosotros podemos tener algoritmos de mapas de influencia, de análisis de terreno. Por ejemplo, puedo hacer que mi monstruo camine sobre cerros. Podemos hacer objetos inteligentes, por ejemplo, un ave
que empiece a volar. Podemos hacer la predicción de posición. Esto se ejecuta para los juegos de guerra, ¿no? Entonces el personaje se empieza a esconder de acuerdo a eso, reconociendo dónde está el oponente. Otra cosa que se llama, otro algoritmo se llama flocking, que es el movimiento en grupo. Por ejemplo, si en mi juego yo pongo una bandada de pájaros, así que dan miedo, todos los puedo mover sin programar de uno en uno, sino con un algoritmo de flocking, ¿sí? Si yo tengo un juego de carros, puedo utilizar el algoritmo que se llama Obstacle Avoidance, ¿no? Que es evitar los obstáculos. Esto ya están programados, o sea, no hay que hacerlo dos veces, hay que solamente entenderlo. Si yo estoy haciendo juegos de guerra, por ejemplo, y quiero una formación de barcos, lo hago con la formación de barcos. El que estamos haciendo ahorita está basado en el árbol de decisiones. Este es el que les he mostrado a ustedes, pero una parte muy pequeña, para que ustedes entiendan que inteligencia artificial es programa, es programación. O sea, pero ya hay muchas cosas hechas, muchísimas, pero si no entendemos cómo manejarlos, es muy difícil que los podamos implementar. Pero ya están, es solamente copiar y pegar y adicionarlos. No sé si con eso respondo. Muy bien, ingeniero. Otra pregunta. Usted tiene bastantes preguntas acá, entonces le voy a hacer otra. Buen día, ¿es posible desde este programa enviar datos a Internet o a una base de datos cada que ocurra un evento? Es decir, cada que el personaje detecte a otro, ¿puede enviar datos a Internet? Esa es buena pregunta. Por supuesto que se puede hacer. Recuerden que Unity, o sea, usted va a hacer un juego y puede hacer que los jugadores jueguen a través del Internet, ¿no? Como la consola Xbox o la consola de PlayStation 4. O sea, es más, esta plataforma a usted le permite que sus juegos se jueguen en Xbox o se jueguen en una plataforma Android o se jueguen, qué sé yo, en un PlayStation 4. O sea, al momento usted, permítanme hacer el cambio, al momento que usted está, voy a mostrarles aquí. Entonces voy a salir del juego para mostrar lo que me pregunta la persona. Cuando yo le doy publicar, aquí le digo crear y publicar o correr. Aquí cuando yo le digo build settings, ¿sí? Entonces yo no sé si están viendo, Juan, esa pantalla que dice build settings, ¿sí? ¿Hola? Sí, señor, sí, señor. ¿Sí? Yo la veo pequeño, sí, pero la veo. Sí. Bueno, aquí usted puede, inclusive para su televisión, ¿no? Si tu televisión es una televisión que tiene el sistema operativo tvOS, lo puede usar para PlayStation 4, para Xbox, ¿sí? Lo puede publicar en su página de Facebook para que lo hagan o lo jueguen, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí se define la plataforma, ¿sí? No sé si con eso respondo la pregunta de la persona. Muchas gracias, ingeniero. La siguiente la realiza Carlos Andrés y pregunta, ¿qué pruebas adicionales a las realizadas se pueden emplear para verificar que se estén ejecutando correctamente las sentencias? Ajá. Esa es muy buena pregunta. Básicamente, para probar cualquier juego es hacer uso de la sentencia debug log. Debug log lo que hace es que nos va a mostrar el estado de los diferentes objetos que hay en el juego. Por ejemplo, la variable distancia, yo le estoy diciendo con el debug log que me muestre qué valor tiene. Y así con cualquier objeto. La variable anger, yo hago que la detecte aquí. Y eso hace que nuestro juego lo podamos hacer rápidamente. ¿Cuál es el consejo? Empiece desde el algoritmo pequeño, o sea, si es un if inmenso, vaya probándolo por partes. Para hacer esta demostración, yo empecé primero definiendo estas dos variables y mostrándolas, ¿no?
Entonces, luego empecé con el if más grande y después con el segundo if. O sea, esto fue lo último que hice, pero en cada momento estoy probando. Y como todos mis if, o sea, mis consultas, se deben a la distancia y al ángulo de visión, no debo hacer otros debugs para acá. ¿Sí? Con eso es más que suficiente. Listo. Listo, ingeniero. Otra consulta es que si es posible recibir datos de otra plataforma e interactuar con ella. Por ejemplo, recibir datos de OpenCV. Pues yo no sabría qué tipos de datos. O sea, básicamente, tal vez la pregunta no está como completa, pero básicamente voy a cambiar al juego nuevamente. Entonces, básicamente, yo tengo el juego está aquí. Miren los objetos que yo tengo en este juego, ¿no? Entonces, en este juego, yo tengo estos objetos que se muestran en la parte de la escena, que está aquí. Entonces, aquí está el terreno, por ejemplo, si yo señalo el terreno, se me señala esto. Si yo señalo el jugador, este es el jugador. Si yo señalo el monstruo, este es el monstruo. Entonces, si me está diciendo que le puede enviar otro objeto, no. O sea, lo que se podría enviar algún tipo de, qué sé yo, de parámetro, ¿no? De incrementarle la velocidad, qué sé yo, la luz, cambiarlo de noche a día. Eso sí se podría hacer y se recibiría en el algoritmo. ¿En qué parte? En la parte de void star. Aquí es donde se recibiría, ¿sí? Pero pues eso ya exige otra programación más complicada, pruebas más al detalle, ¿sí? Bien. No sé si con eso respondí la pregunta. Ingeniero, le agradezco muchísimo, súper interesante. Yo veo que tienen mucho interés y muchas consultas. Algo que yo te preguntaría es si es posible compartir de pronto ese pedazo de código con el que hiciste el ejemplo para que a las personas que se inscribieron enviarles junto con la grabación y puedan hacer como una prueba. Sería lo que yo te preguntaría, a ver si es posible. Sí, Y claro, totalmente posible. El único problema es, o sea, yo les puedo transmitir el juego completo, empaquetarlo y transmitírselo y colgarlo en la plataforma. Ustedes lo descomprimen, lo abren con Unity y debería funcionarles tal cual. Si te refieres a eso, se los puedo enviar. O si quieren solamente la parte de inteligencia artificial que vendría a ser el algoritmo. Pero si quieren solo el algoritmo, asumo que las personas que los van a usar ya tienen como experiencia en Unity y medianamente conocen dónde deben ponerlo. Si no es así, yo les puedo mostrar dónde se pone. O sea, ¿a quién le estoy haciendo inteligencia artificial? ¿Quién está censando? El monstruo. Entonces el monstruo yo lo veo aquí en el inspector. Y para que yo le aplique el algoritmo que he hecho, tengo que adicionarle un componente. En este caso está adicionado y el script se llama IA. Entonces, si se dan cuenta, esa es la forma en que yo hago que este componente, este monstruo, yo le pueda aplicar inteligencia artificial. Si esto no estuviera, o sea, si yo no le hubiera asociado el código, él no hace nada, solamente se queda parado. Sí, entonces yo te paso, Juan, el código de las dos partes. Te paso solo el script, o sea, el programa, o si no te paso todo el juego completo, ¿no? Ya ustedes aquí en vez de este, por ejemplo, de este monstruo, le pueden cambiar, pueden hacer un monstruo con el programa Make Human, como les decía, ¿sí? O cualquiera, pueden cambiarle el terreno, pueden hacer lo que quieran y después ya poquito a poquito le van incrementando la inteligencia artificial. Pueden hacer que, pues, qué sé yo, un boxeador, ¿no? Entonces, ya eso es tema de que ustedes lo cambien. Bien. no, ingeniero, muchísimas gracias por toda la presentación, muy interesante. Además, también por compartirnos esto a los que están inscritos y a los que no los invito a inscribirse. Gracias por el tiempo que nos otorga. Lamentamos mucho su pérdida y esperamos que tengan mucha fortaleza con la familia.
Gracias, ingeniero, gracias a todos los participantes. Espero enviarles entonces el enlace con el video y con lo que nos va a compartir el ingeniero. Feliz tarde, síganse cuidando y nos vemos en los próximos webinars la próxima semana. Bien, muchas gracias a todos. Hasta luego.